Buenos días, hermanos. Como siempre, un gozo, un privilegio compartir la palabra del Señor con la iglesia del Señor. Vivimos hoy en un mundo gobernado por la tecnología. Todo ya es computarizado. Ya nuestros hijos hablan con términos técnicos. Que el hardware, que el software, y uno no sabe ni de qué están hablando. Los que saben afirman que el hardware es el cuerpo, lo que se ve, la apariencia, y el software es el alma del hardware que hace funcionar cualquier sistema operativo. El otro día en una tienda vi una cámara, de esas que se ponen en los domicilios, una cámara, y se prendía un foquito rojo. Y pregunté, oye, ¿y el foquito rojo qué es? Y me dice, esta es una cámara que solo tiene el hardware, el foquito rojo da la impresión de que está filmando para que la persona que la vea sepa que está siendo filmada. Pero la verdad es que no tiene software, está vacía. ¿Y si eso lo llevamos al aspecto espiritual? ¿Cuántas personas tienen el hardware de cristianos? Porque vienen a la iglesia, porque cargan una Biblia, porque cantan alabanzas, porque hablan con palabras bíblicas, espirituales, teológicas, porque sirven en algún ministerio en la iglesia, pero sus vidas en particular no reflejan el software del Evangelio. ¿Qué tenemos? ¿El hardware o el software? Estamos en Gálatas 5:22 estudiando el fruto del Espíritu. Mas el fruto del Espíritu es amor, ya estudiamos el amor, gozo, paz. Esos tres elementos tienen que ver directamente con la relación con Dios. Dios nos ama, ese amor eterno produce gozo, no en las circunstancias, sino en la relación con Dios. El amor y gozo producen paz, que implica seguridad en medio de cualquier circunstancia. Y después vimos la paciencia, la benignidad y la bondad de nuestra relación con el prójimo. Con base en lo que hemos recibido de Dios, estamos capacitados para mantener relaciones pacientes con el prójimo, de benignidad, buscando el bien del prójimo, de bondad, sirviendo al prójimo. Y llegamos a la última parte del fruto, que es fe, mansedumbre y templanza, y que tienen que ver con la relación que tenemos nosotros con Dios. Directamente, lo que refleja nuestra intimidad con Dios. Y la semana pasada iniciamos la primera parte del elemento de la fe. Hoy vamos a la segunda parte, pero antes de iniciar, oremos. Padre, te alabamos, te bendecimos, Señor, y te damos gracias por el privilegio que nos das de estar en tu presencia. No podríamos hacerlo si no fuera porque tú nos llamaste, porque tú nos transformaste, porque tú nos santificas y tú nos permites estar delante de ti. Padre, tú estás presente a través de tu palabra. Rogamos para que tu palabra cumpla el propósito por el cual tú la envías y nuestros corazones sean confrontados, sean derribadas las malas enseñanzas, los malos conceptos, las malas prácticas, los malos entendimientos. Seamos corregidos, seamos edificados y transformados para poder mostrar con nuestra vida que somos de ti. Te lo rogamos, Señor. Toma esta exposición de tu palabra y habla a nuestros corazones. Es en Cristo que te lo pedimos. Amén. Como vimos la semana pasada, el mayor problema que experimenta la iglesia es la falta de un entendimiento correcto de la fe. La fe es un don de Dios, es un regalo de Dios. Siempre está
íntimamente relacionada con Dios. Nunca está relacionada con nuestra comodidad. Nunca está relacionada con nuestros satisfactores. Nunca. Ese es el mal entendimiento que tiene la iglesia y muchos creyentes. Ten fe y tu enfermedad te va a sanar. Y los falsos maestros te dicen, no te has sanado porque te falta fe. No, no es cierto. Sí. Entonces la fe es un regalo de Dios para cumplir los propósitos de Dios y siempre están ligada a Dios, no a nosotros. No a nosotros. No importa qué circunstancia experimentemos, la fe siempre nos guía a Dios. Siempre. Y ese es el mal entendimiento. Lamentablemente se ha diluido el Evangelio en simplemente decir que crean en Jesús como su Señor y su Salvador y todo tu mundo va a cambiar. No es cierto. Como lo explicamos la semana pasada, lo que cambia es la parte interna del hombre, el corazón, el pacto de gracia establecido en la palabra de Dios. En Jeremías dice, y cambiaré su corazón, quitaré el de piedra y pondré uno de carne. Es el cambio interno, no externo. No hay cambio de circunstancias, hay un cambio interno que se manifiesta en un cambio de posición delante de Dios. Éramos pecadores, hoy somos santos. Éramos enemigos, hoy somos hijos. Eso es lo que la fe ha hecho. Ir más allá de eso es alterar la pureza de la fe. Podemos ver en Efesios 1, versículos 3 al 5. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Aquí vemos la salvación. La salvación es una obra enteramente de Dios. Dios es el que obra total y completamente la salvación del pecador. Y en estos versículos podemos ver, primero, ¿quién es el autor de la salvación? Dios. Podemos ver el tiempo de la salvación. Antes de la fundación del mundo. Antes de la fundación del mundo. Antes de que existiera nada, ya había un Salvador y ya había pecadores redimidos, salvados. Podemos ver el propósito de la salvación. Y esto es muy importante. ¿Para qué dice Pablo aquí? Fuimos escogidos en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha. No dice para que seas feliz, no dice para que la vivas cómodamente, no dice para que te vaya bien. Si la santidad no te hace feliz, entonces no has entendido la salvación. Si la santidad, que significa que Dios te ha escogido, te ha apartado, te ha separado del pecado, de las consecuencias del pecado, del mundo pecador, para que le sirvas a Él. Si eso no te hace feliz, entonces no has entendido la salvación y vas a creer que la fe siempre va a ser que me vaya bien, que no me enferme, que mi negocio prospere, que mi matrimonio, que mis hijos, que todo lo que yo haga. Aquí dice, el propósito es la santidad. ¿Te hace feliz la santidad? ¿Te hace feliz la santidad? Entonces, vemos también que el medio de esa salvación es Jesucristo. ¿Cuántas veces se repite Jesucristo aquí? Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Cristo. La salvación solo está en Cristo. La fe solo está en Cristo. Y el medio, la razón de la salvación, el amor de Dios, el puro afecto de la voluntad de Dios. No hay mérito en el pecador. No hay mérito. Tenemos que entender qué es la fe. Esta fe salvadora, como lo vimos la semana pasada,
produce la fe santificadora, que implica vivir en fe, por fe, para fe. Vivir la fe. Y ese es el problema que tenemos. ¿Cómo vivimos la fe? Pero aquí se nos está diciendo que es un elemento del fruto del Espíritu, una evidencia de la relación que tiene el creyente con Cristo, que es la vid. ¿Y cómo empezó esa relación con Cristo? Por fe. Por fe. Y hermanos, somos muy incongruentes. Decimos tener fe en Cristo para que Cristo nos salve, perdone nuestros pecados y nos dé vida eterna. Pero después nos apartamos de la fe para vivir como nosotros queremos. ¿Y dónde está la fe? Sí. Lo hemos visto con jóvenes que se casan. Sí. Pastor, nos queremos casar. Queremos que dé una acción de gracias, pastor, porque queremos casarnos delante de Dios. Hombre, muy bien. Y hacemos la acción de gracias. Pero después, pastor, ¿qué anticonceptivo nos recomienda? Porque no queremos tener hijos. Ah, caramba, ¿qué pasó? ¿Dónde está la fe? ¿Y por qué no quieres tener hijos? No, es que no tenemos dinero, primero queremos viajar, queremos cambiar el coche, queremos tener una casa, y esto, y esto. O sea, ¿quieres la fe? Casarte delante de Dios, para honrar a Dios, pero después quieres hacer las cosas a tu manera, ignorando el poder de Dios, que Dios te va a sustentar. ¿Sí? Entonces, fue una apariencia. Hardware, porque no tenían el software. Es cierto. La fe se vive día a día, demostrando la relación con Dios, el amor a Dios y la confianza en Dios. Y hoy vamos a ver, esto fue la breve introducción, ya saben cómo somos los predicadores, 6 elementos indispensables para poder mostrar con nuestra vida la fe como fruto del Espíritu de Dios. 6 elementos indispensables para poder mostrar con nuestra vida la fe como fruto del Espíritu de Dios. El primero, una fe genuina. No se puede, ¿sí?, producir el fruto de la fe como evidencia de la llenura del Espíritu Santo si no hay una fe genuina. Jesús dijo, el árbol bueno no puede dar frutos malos y el árbol malo no puede dar frutos buenos. Entonces, la semana pasada les preguntaba, ¿cuándo Dios cambió tu vida? Porque ahí empieza la fe genuina. ¿Te has cuestionado si la fe que dices tener es genuina en Cristo? Porque hay quien confía en muchas cosas relacionadas con Cristo, pero no confían en Cristo. ¿Es tu fe genuina en Cristo? Hermanos, no nos engañemos. Hay muchos que podemos manifestar una apariencia religiosa. Porque como les dije, tenemos el hardware, hablamos bíblicamente, conocemos la teología, ¿sí?, servimos en una iglesia, cargamos una Biblia, nos defendemos con versículos bíblicos, pero nuestra vida no está gobernada por el Evangelio. No está gobernada por Dios, por su palabra, por sus propósitos. Eso es apariencia. Eso es apariencia. Para nosotros lo podemos ver y decir, wow, esa persona es espiritual, esa persona es cristiana, wow. Oye, Jesucristo tuvo un discípulo que tenía el hardware, era el tesorero. 3 años con él y todo el mundo lo identificaba como uno de sus discípulos, pero lo traicionó, lo vendió, porque no tenía el software. Judas. ¿Qué nos dice la Escritura en el primer libro de Samuel 16:7? Y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Jehová mira el corazón. Ante los hombres podemos parecer cristianazos, pero Dios mira el corazón.
y Dios sabe qué somos delante de Él. Ya vimos a Judas, apariencia, sin sustancia. Vemos en las epístolas las advertencias a la iglesia respecto de los falsos maestros que tienen apariencia de piedad. Apariencia. Exteriormente, interiormente, no tienen piedad, no tienen fe. ¿Sí? Pablo se lo dijo a Timoteo en su primera carta. Versículos 3 al 5, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables, que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de un corazón limpio, de buena conciencia y de fe no fingida. La fe relacionada con Dios y con la edificación. Aquí el adjetivo traducido no fingida en su original significa sin hipocresía. Sin hipocresía, sin fingimiento. Enseñaban la palabra, pero eran hipócritas. Cristo en el Sermón del Monte afirmó que el que oye su palabra y no la pone en práctica es un insensato. Y lo comparó con aquel que construye una casa en la arena, es decir, sin firmeza. Y los avatares de la vida la derrumbarán. En contraste, afirmó que el que oye su palabra y la obedece es un hombre sabio, que edifica sobre la roca y nada lo podrá derribar. ¿Qué somos? ¿Sabios o insensatos? ¿Oímos y no obedecemos? ¿O escuchamos con atención y luchamos por poner en práctica la voluntad de Dios? Todo esto ahí en Mateo 7, 24 al 27 fue dicho a los fariseos religiosos, legalistas, hipócritas, sepulcros blanqueados, conocían la ley de Dios, pero no la practicaban, mostrando su hipocresía. Su hipocresía. Entonces, una fe genuina es indispensable para poder dejar que el Espíritu Santo produzca su santo fruto. Vemos una fe genuina en Noé. Pasó 120 años construyendo un arca, soportando las burlas de los judíos. La de Abraham, que salió de su tierra y su parentela sin saber a dónde iba, confiando en Dios. La de Pablo, que dejó toda su reputación como un reconocido fariseo, conocedor de la ley, para humildemente decirle a Cristo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Podemos observar un patrón común en estos ejemplos, y aún en los que las Escrituras nos refieren. La fe genuina implica tener a Dios como autoridad. La fe genuina implica tener a Dios como autoridad. No conocer de Dios. Tener a Dios como autoridad y someterse a esa autoridad. Es creer lo que Dios dice y hacer lo que Dios manda. Esa es la definición de la fe. Es creer lo que Dios dice y hacer lo que Dios manda. Cristo no demanda una fe grande, pero sí una fe genuina. Se lo dijo a sus discípulos cuando no pudieron sanar a un joven lunático poseído por un demonio que lo azotaba. Dice Mateo 17, versículos 19 y 20. Viniendo entonces los discípulos a Jesús, aparte dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo: por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diríais a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Cristo señaló el grano de mostaza porque era la semilla más pequeña que conocían en ese entonces en Israel, y afirmó que lo relevante no es el tamaño de la fe, sino su autenticidad. Una fe como un grano de mostaza, genuina, puede hacer la obra de Dios.
Una fe no fingida es una confianza genuina y auténtica en Jesucristo. Es mostrar una vida transformada, una rendición de nuestra voluntad a la voluntad de Dios, un sometimiento a la autoridad de la palabra de Dios para ponerla en práctica, una lucha contra el pecado, una vida direccionada a vivir en la santidad de Dios. Una fe genuina no es impecable, pero sí es una vida direccionada a obedecer a Dios y cumplir los propósitos de Dios. Por eso, repito, la fe no está centrada en mí, está centrada en Dios. ¿Qué quiere Dios que yo haga en medio de esta circunstancia? ¿Cómo obedezco a Dios en medio de esta situación? ¿Cómo manifiesto mi fe, mi obediencia y mi confianza en Dios en medio de este problema? Eso es fe genuina. Vemos el segundo elemento. Una fe genuina, nos dice la Escritura, siempre es probada. Una fe genuina es una fe probada. Toda fe genuina es una fe tan valiosa que necesariamente pasa por el crisol de la prueba. Como lo expresa Pedro en su primera epístola, capítulo 1, versículo 7. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, la fe sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. ¿Qué nos dice Pedro? Que la fe en Cristo, la fe en Dios, la fe sometida a la autoridad de Dios es más valiosa que el oro. A nosotros nos duele más perder un anillo de oro, unos aretes o cualquier cosa de oro, que perder la fe. Pero la Escritura dice, la fe que Dios ha puesto en tu corazón cuando te salvó es más valiosa que el oro. ¿Por qué? Porque el oro es perecedero, pero la fe es eterna. De esta manera tenemos que entender que las aflicciones y los problemas de la vida actúan como el fuego, refinando la confianza del creyente en Dios, purificando la fe del genuino creyente en Dios. Y esto otra vez es un parteaguas. Venimos a Cristo para que me vaya bien, para que me saque de la prueba, para que no sea aprobado. No es cierto. Venimos a Cristo para que la fe que Él ha puesto en nosotros se manifieste a través de las pruebas. Jesús lo dijo, en el mundo tendréis aflicciones, pero confíen en mí, yo he vencido al mundo. Confíen, pongan su confianza en mí, yo he vencido al mundo. Y vemos la fe probada, la del padre de la fe, Abraham, al pedirle que sacrificara a su hijo Isaac. Y Abraham no rehusó la prueba, obedeció a Dios. ¿Por qué? Porque tenía la convicción de que solo Dios podría restituir la vida de su hijo. Tenía la convicción, la fe de que Dios podía devolverle la vida a su hijo. Pero él no rehusó la prueba. La Escritura nos dice, no se quejó. No iba en el camino diciendo, ¿por qué, Señor, después de 100 años me regalas un hijo y a los 12 años quiere que lo mate? Qué injusto, Señor, mira yo que he sido bueno, bonito. No. Iba con su hijo. Ya le había enseñado a su hijo lo que eran los sacrificios. Su propio hijo le dijo, oye papá, ¿y el cordero? ¿Qué vamos a sacrificar? Dios se proveerá de cordero, hijo. ¿Tú confía en Dios? ¿Qué hacemos cuando estamos en medio de la prueba? ¿Queja? ¿Murmuración contra Dios? Santiago afirma que la prueba de nuestra fe debe producir gozo, paciencia, y que en medio de la prueba debemos pedir sabiduría para permanecer leales a Dios. Para permanecer leales a Dios. ¿Cómo está probando Dios tu fe? Una persona visitó un taller de orfebrería, observó al platero fundir la plata en el fuego, la sacaba y la volvía a meter, y le preguntó, ¿por qué haces eso? ¿Y cuándo sabes que la pieza ya está lista? La respuesta fue,
Hay que cuidar la plata. Es muy valiosa. Si se deja al fuego puede quemarse. Y tengo que estar revisando la plata. ¿Y cómo sabes cuando ya está lista la pieza? Cuando la plata refleja mi rostro, sé que ya está lista. Cuando nuestra fe refleje a Cristo, es que nuestra fe ya está lista. Mientras seguiremos en el crisol del fuego, porque Dios está purificando la fe que nos regaló para salvación, hasta que podamos reflejar con nuestra vida a Cristo. Tercer característica, ya vimos una fe genuina, es una fe probada, pero esta fe probada requiere de una fe perseverante. Esta es la tercera característica, una fe perseverante. Y si ustedes recuerdan, la parábola del sembrador nos dice que algunas semillas cayeron sobre pedregal y empezó a crecer la planta, pero después se ahogó. Y cuando Jesús explica la parábola a sus discípulos, dice, es que las pruebas de la vida la ahogaron. Tenía apariencia, pero no tenía raíz. No tenía raíz. La perseverancia es indispensable para mantener la fe. La perseverancia significa seguir creyendo, confiando y obedeciendo a Dios, aunque no sepamos qué está queriendo Dios con nosotros. Aunque no sepamos, lo vimos esta mañana en el estudio con Job. Dios aceptó el reto de Satanás. ¿Has visto a mi siervo Job? Capítulo 2 sí dice, pero lo que le hicimos de quitarle los hijos y los bienes fue superficial. Toca su vida, toca su cuerpo y vas a ver cómo reniega de ti. Y Dios aceptó el reto. Órale, toca su salud. No toque su vida, pero toca su salud. Job nunca se enteró qué estaba pasando. Pero la Escritura nos dice que en todo eso Job no pecó. Perseveró en la confianza en Dios. Aunque él nunca entendía por qué se mueren mis hijos, por qué se me fue toda mi economía, por qué ahora mi salud, ¿por qué? No buscó culpables, buscó soluciones en Dios. En Dios. Entonces, mostró perseverancia. Jesús se lo dijo a los judíos que habían creído en él, ahí en Juan 8:31. Si ustedes permanecen en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. La perseverancia es permanecer, es no alterar, es no cambiar, es confiar. Vemos la fe perseverante de Job, como se los expliqué. ¿Y qué decir de la de Caleb? Ve ahí a Josué 14, versículos 6 al 14. Caleb, Josué 14, 6 al 14. Y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal, y Caleb, hijo de Jefone ceneseo, le dijo: tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios en Cades Barnea, tocante a mí y a ti. Yo era de edad de 40 años, cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió a Cades Barnea a reconocer la tierra, y yo le traje noticias como lo sentí en mi corazón. Y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo, pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Entonces Moisés juró diciendo: ciertamente la tierra que oyó tu pie será para ti y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios. Ahí está la perseverancia. Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir, como él dijo, estos 45 años, desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto, y ahora, he aquí, hoy soy de edad de 85 años. Todavía estoy tan fuerte como el día en que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. Dame pues ahora este monte del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos están ahí y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizás Jehová estará conmigo y los echaré como Jehová había dicho. Josué entonces le bendijo y dijo a Caleb, hijo de Jefone:
a Hebrón por heredad, y dio a Caleb a Hebrón por heredad. Por tanto, Hebrón vino a ser heredad de Caleb, hijo de Jefone ceneseo, hasta hoy, por cuanto había seguido cumplidamente a Jehová, Dios de Israel. Perseveró 45 años, hermanos. 45 años. Él fue y él dijo, sí podemos entrar a la tierra prometida, pero otros 8 que tenían el hardware, pero no el software, no quisieron entrar. Y él esperó 45 años, pacientemente. Perseverancia, una fe perseverante. La fe genuina, que es permanentemente probada, requiere de la perseverancia para permanecer firme en la práctica de la voluntad de Dios. Como Santiago nos lo dice, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. La fe es dinámica. La fe implica hacer, no solo creer. Recuerda, la fe es creer lo que Dios dice y hacer lo que Dios manda. Cuanto más perseveremos en nuestra vida unida a Cristo, más Dios concederá sus promesas, sus bendiciones, lo que nos permitirá seguir perseverando, porque todos los que son leales a Cristo perseveran siendo guiados y guardados por el poder del Espíritu Santo. Caleb no se dio por vencido. Perseveró. No se dejó derrumbar por la injusticia. 40 años en el desierto. ¿Y yo qué culpa tengo, Señor? Yo hice lo bueno delante de ti. 40 años en el desierto. Perseveró. Esto nos lleva a la cuarta característica. Una fe genuina es una fe probada, es una fe perseverante y se muestra en una fe victoriosa. Una fe victoriosa. La fe genuina descansa en la victoria de Cristo. La fe genuina descansa en la obra de Cristo. Cristo, nos dice la Escritura, venció al pecado, a Satanás y al último enemigo, la muerte. Jesús en la cruz peleó nuestras batallas y nos dio la victoria sobre nuestros pecados, sobre nuestras angustias, sobre nuestras desesperaciones, sobre nuestras tristezas, sobre nuestras circunstancias. Jesús fue perseverante hasta la cruz. Él es el autor y consumador de la fe. ¿Por qué? Porque él confiaba en el plan eterno de Dios. La Biblia nos muestra diversas ilustraciones prácticas de una fe victoriosa. Vemos en el primer libro de Samuel, capítulo 17, la fe de David, un pastor de baja estatura que enfrentó a un gigante guerrero como Goliat y lo venció basado en su fe en las promesas de Dios, no en sus habilidades personales. En el versículo 45 vemos que ante lo manifestado por Goliat, diciéndole a David, ¿vienes tú con palos como si yo fuera un perro? David le contestó, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él os entregará en nuestras manos. De Jehová es la batalla. La victoria es de Dios. Pero necesitamos ser perseverantes en la prueba, confiar en la victoria de Cristo para salir victoriosos de nuestras pruebas.
David nos muestra que la fe genuina obra en medio de cualquier adversidad, por muy grande que nos parezca. Él se enfrentó en el nombre de Jehová. En el nombre de Jehová. ¿Qué estás experimentando como prueba? ¿Y cómo estás enfrentando la prueba? ¿Con una fe que clama pero que no obedece? ¿Con una fe que viene a Dios a ver si puede? ¿O con una fe segura de que Dios puede y caminas con Él hasta la victoria? ¿Qué decir de la fe de Daniel, quien fue leal a Dios y por ello fue enviado al foso de los leones, donde Dios respondió a su fe protegiéndolo de sus enemigos? Daniel capítulo 6, versículos 19 al 23. El rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones, y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Versículo 21, entonces Daniel respondió al rey: Oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey, y en gran manera a causa de él, y mandó sacar a Daniel del foso. Y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en Dios. ¿Qué leones te están rodeando y llenando de temor? ¿Qué leones? El Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Qué leones están afligiendo tu vida y atentando contra tu confianza en Cristo? Obedece a Cristo, obedece a su palabra, y Dios cerrará las bocas de esos leones que tanto les temes y te sacará sin lesión alguna, como lo hizo con Daniel. Pero entendamos esto, hermanos. Tanto David como Daniel enfrentaron la prueba, soportaron sufrimiento, dolor, temor. Eran hombres como tú y yo. Pero la fe en Dios los sostuvo, los guió y les dio la victoria. No vamos a evitar la prueba. Dios se lo dijo a Israel: en medio del fuego y de las aguas, yo estaré contigo. Yo estaré contigo. No le tengamos temor a la prueba, no rehusemos la prueba, no podemos rehusar a la prueba. Cuando queremos rehusar a la prueba o cuando nos queremos salir por nuestra cuenta de las pruebas, manifestamos que no tenemos fe en Dios, que confiamos más en nosotros, en mis recursos, en mi habilidad, en mi conocimiento, en mis relaciones, sí, pero no en Dios, no en Dios. Y ahí no hay fe victoriosa. Vemos en Lucas que Cristo le aseguró a Pedro en el capítulo 22 que sería zarandeado por Satanás, pero que oraría por él para que su fe no le faltara y saliera victorioso de la prueba, y que saliendo de ella confirmara a sus hermanos. Y el apóstol fue probado y zarandeado por Satanás, pero salió victorioso, porque Jesús oró porque su fe no le faltara. ¿Y cómo sabemos que salió victorioso? ¿Cómo sabemos que salió fortalecido? Bueno, nos dejó dos hermosas epístolas que muestran la fe fortalecida de Pedro. ¿Te puedes imaginar que en medio de tu prueba, en medio de los leones, en medio de esos gigantes que parecen que no podremos vencer, Jesús está orando por ti? Porque tu fe no te falte, para que puedas caminar con Él y obedecerlo y salir victorioso de la fe, y después venir y hablar de la fidelidad de Dios y decirle a la gente: confía en Dios, yo pasé por la prueba, pero aquí estoy porque Él me ayudó a salir victorioso de la prueba. La fe genuina, que es probada y es perseverante, siempre es victoriosa. La victoria de la fe se centra en el poder de Dios, no en nuestra habilidad.
en el poder de Dios, en la confianza en Dios, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe, nuestra fe. La fe victoriosa es la que descansa en el poder de Dios, no en la sabiduría de los hombres. Y llegamos a la quinta característica, una fe que glorifica a Dios. Una fe genuina es una fe probada, es una fe perseverante, es una fe victoriosa, pero es una fe que está centrada en la honra, en el honor de Dios, no en nosotros. Daniel salió del foso de los leones y aún el rey alabó al Dios de Daniel. No lo puso a domar leones ahí en el imperio. Honró al Dios de Daniel. Honró al Dios de Daniel. La fe genuina siempre está centrada en el honor de Dios. En el honor de Dios. En mostrar la lealtad de Dios, la fidelidad de Dios, el amor de Dios. No en nosotros otra vez, no en nosotros. Es una fe que glorifica a Dios a través de las obras, entendiendo las obras como obediencia a la palabra de Dios, entendiendo las obras como el cumplimiento de los propósitos de Dios. No los nuestros, hermanos, no los nuestros, los de Dios. Santiago nos lo dice en el capítulo 2 de su epístola. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. La fe se demuestra en obediencia. La fe no se discute, hermanos. La palabra de Dios no se negocia, se obedece, se lleva a la práctica. ¿Cómo mostramos la fe? En obediencia nada más, para honrar a Dios, no para que hablen bien de nosotros, no para que digan, mira cuánto sabe, mira cómo lo hace, mira qué bien hace, mira qué bien esto, mira qué bien queda él. No, no, para que Dios quede bien, para que Dios quede bien. Y como se los dije la semana pasada, ¿cómo le muestro a Cristo a mi familia? ¿Cómo honro a Dios en mi casa? Y otra vez, cada domingo, matrimonios, esposos, padres, hijos, familias fuertes hacen iglesias fuertes. ¿Cómo glorifico a Dios en mi matrimonio? ¿Cómo? ¿Recitándole la Biblia a mi pareja para que vea cuánto sé de la Biblia? ¿Para humillarla o humillarlo porque él no sabe nada? No, no. ¿Cómo honro a Dios? Obedeciendo lo que me dice la palabra de Dios. Soy hombre, soy marido. Tengo que amar a mi esposa como Cristo ama a la iglesia. Yo soy iglesia. ¿Cómo me ama Cristo? ¿Cómo me ama Cristo a mí? Y cuando hagas el ejercicio de cómo te ama Cristo a ti, ¿cuándo te ama Cristo a ti? A pesar de que te ama Cristo a ti. Entonces voltea a ver a tu esposa allí y empieza a amarla de esa manera. Y esposa, sométete a tu marido como te sometes a Cristo. ¿Cómo te sometes a Cristo? Si Cristo viviera contigo, esposa, le dirías, no dejes tirados los zapatos.
Sí, saca la basura, recoge esto. ¿Cómo te sometes a Cristo? ¿Quieres honrar y glorificar a Dios? La Escritura dice, sométete a Cristo, como sea tu marido. Es que es incrédulo, pastor. Primera de Pedro 3, del 1 al 6. Mujer sin palabra, sin estar arreando al marido. Sin palabra, con testimonio, honrando a Dios, respetándolo. Sin palabra. Si nos apartamos de lo que Dios manda, no tenemos fe, no mostramos fe, por mucho que sepamos de la Escritura. Por mucho que sepamos de la Escritura. Hace unos años, John Piper se separó del ministerio porque su matrimonio no estaba bien. Porque no estaba honrando y glorificando a Dios en su hogar, aunque había escrito muchos libros, aunque era un predicador conocido, aunque su iglesia lo reconociera como un buen pastor. Pero él sabía que su estilo de vida no glorificaba a Dios. Y habló con los ancianos de su iglesia y dijo, me separo porque tengo que atender las prioridades. Y la prioridad es mi matrimonio. No puedo honrar a Dios si no honro a Dios en mi matrimonio. ¿Nuestra fe glorifica a Dios, hermanos? ¿Respetamos a Dios haciendo lo que Dios nos manda? Como padres estamos instruyendo a nuestros hijos en la disciplina y amonestación del Señor. No a bibliazos, no condenándolos, modelándoles el evangelio, el amor, el perdón, la misericordia, dándoles testimonio de que somos un matrimonio cristocéntrico para que puedan nuestros hijos ver a Cristo en nuestro matrimonio. ¿Por qué hoy los jóvenes no se quieren casar? Por nuestros matrimonios. ¿Para qué me caso? Mira nada más cómo viven estos. ¿Para qué me caso? ¿Sí? No es cierto. ¿Cómo glorificamos a Dios? Cristo, el autor y consumador de la fe, obedeció hasta la muerte para glorificar a Dios. Y todos los que por fe se unen e identifican con Cristo deben vivir una fe que glorifique a Dios. Una fe obediente que glorifique a Dios. Y la última característica, una fe genuina, que es probada, que es perseverante, que es victoriosa, que glorifica a Dios, está firme en la esperanza del encuentro con Cristo. Una fe firme en la esperanza del encuentro con Cristo. Otra vez, fíjense. Sí. Si Dios, desde antes de la fundación del mundo, estableció a los que iban a tener fe, a los que iban a recibir la fe de Dios para salvación, cuando no existía nada, en la eternidad pasada, Dios estableció que esa misma fe apunta a la eternidad que viene. ¡Wow! Ese es el plan eterno y redentor de Dios. Lo puedes ver en el capítulo 8 de Romanos. A los que conoció llamó, a los que llamó justificó y a los que justificó glorificó. Todos los verbos están en pasado, ¿sí? ¿Por qué? Porque para Dios la salvación es una obra completa, hecha, indestructible, segura, pero está apuntando a la glorificación, a vivir la eternidad con Él. ¿Y nosotros qué queremos? Una fe para vivirla cómodamente aquí en la tierra. No, esa no es la fe de Dios. Esa es la fe falsa de los falsos maestros. Esa es la fe comodina, pero no es la fe santificadora. No es la fe que apunta a la eternidad. La fe genuina se sustenta en la firme esperanza de la gloria eterna con Cristo.
Pablo lo expresó a los romanos. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Tu fe apunta a la eternidad? ¿O la quieres aquí y ahora? ¿A dónde apuntas tu confianza en Dios? La fe siempre está relacionada con la gloria eterna de Dios. No se trata de nuestra comodidad, sino de caminar enfrentando las aflicciones de este mundo rumbo a la eternidad. Ve al capítulo 11 de Hebreos, el capítulo de la fe, los héroes de la fe. Ve lo que dice el versículo 13, habiendo hablado ya de la fe de Abel, ¿sí? De la fe de Abraham, de la fe de Sara. Versículo 13 del capítulo 11, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre esta tierra. No significa que su fe no iba a ser honrada, glorificada, que Dios iba a cumplir su promesa. Dice, murieron viéndolo de lejos, pero se sabía que eran peregrinos y extranjeros en esta tierra, que estaban de paso, porque su fe apuntaba a la eternidad. Y después nuevamente vuelve a hablar el autor de la fe de Abraham, de la fe de Moisés, ¿sí? De que pasaron el Mar Rojo. Vete al versículo 32, y el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, y después el 35, las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Eternidad, eternidad, eternidad. 36, otros experimentaron vituperios y azotes, a más de esto prisiones y cárceles, fueron apedreados, aserreados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y 39, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido en esta tierra. ¿Te han perseguido por tu fe? ¿Te han ofendido por tu fe? ¿Has sido apedreado, golpeado, azotado, aserrado por tu fe? ¿Has andado en los desiertos por tu fe? ¿Te han traído de aquí para allá por tu fe? No, ¿verdad? Pero si estos vieron la eternidad y mantuvieron la fe pensando en la eternidad, no somos diferentes a ellos. La misma fe que los salvó a ellos es la fe que salva al pecador que reconoce a Cristo como su Señor y Salvador. Es la misma fe. Entonces, la fe tiene que apuntar a la eternidad. Tiene que apuntar a la eternidad y no a las soluciones temporales momentáneas de este mundo. Debemos entender que la fe es el medio divino que produce, sustenta y garantiza la salvación del redimido, porque la salvación es un acto único y completo de Dios, de tal suerte que aquel que es llamado a la salvación necesariamente será glorificado para pasar la eternidad con Cristo. La fe auténtica es espiritual y no material. Es tener a Dios como autoridad, a Cristo como Salvador, a la palabra de Dios como guía y al Espíritu Santo como maestro para ser conformados a Cristo. Esa es la fe. De este modo, la fe genuina capacita al creyente para pelear contra el pecado y direccionar su corazón, mente y voluntad a obedecer la palabra de Dios. Como les digo, no es una vida perfecta, pero sí una vida dirigida a honrar y glorificar a Dios. Y en esa lucha contra el mundo y contra el pecado, la fe es probada, la fe es purificada, la fe es victoriosa, la fe tiene la esperanza en la eternidad,
Y como dice Juan en su primera epístola, capítulo 3, versículo 3, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, en Cristo, se purifica a sí mismo, así como Él, Cristo, es puro. La convicción, el anhelo de estar con Cristo nos debe llevar a rechazar el pecado, a pelear contra el pecado, a purificar pensamientos, palabras, actitudes, conductas, relaciones, para honrar a Cristo. Porque nos tiene Dios reservado cosas que el ojo no ha visto, que el oído no ha oído y que no imaginamos lo que es. ¿Anhelas estar en la eternidad? Sin una fe genuina no hay fe como fruto del Espíritu. La fe genuina se nutre mediante una íntima y privada comunión con Dios, en un estudio diligente de su palabra, en la constante dependencia de Dios a través de una férrea disciplina de oración, todo con el propósito de obedecer y glorificar a Dios. La fe genuina da entendimiento al que la recibe de la convicción de que ese don, ese regalo de Dios, no necesariamente cambia las circunstancias personales. No se trata de tener fe para que me vaya bien, para que mi matrimonio cambie, para que mi enfermedad sane, para que mi economía mejore. La fe genuina tiene la convicción de honrar a Dios y mostrar a Cristo en cualquier circunstancia de la vida, aunque mi matrimonio no mejore, aunque mi salud siga enferma, aunque mi negocio no prospere, porque estoy en las manos del Salvador y Él me lleva a la eternidad. ¿Te falta fe? Seamos como el padre que se acercó a Jesús a pedirle que sanara a su hijo. Jesús le dijo, ¿crees que lo puedo sanar? Y el padre dijo, eso creo, ayúdame en mi incredulidad. ¿Crees que Dios puede darte la fe para perseverar en medio de esa prueba? Para sacarte victorioso en medio de esa prueba sin pecar, confiando en Dios. Dile, Señor, yo creo, ayúdame en mi incredulidad, porque la fe nunca será despreciada por Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios y la fe siempre será recompensada. Buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Veamos a Cristo en cada circunstancia para tener fe en Él. Él venció todas las circunstancias, se hizo hombre, fue tentado como nosotros, experimentó todo lo que nosotros experimentamos, pero sin pecado. Porque como dice Apocalipsis 2:10, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Padre, te alabamos y te bendecimos, Señor Dios Santo, y te damos gracias porque tu plan perfecto y eterno es seguro, es firme, es eterno. Nos escogiste desde la eternidad pasada, nos diste vida en esta eternidad. Nos llamaste a la salvación y nos capacitas por medio de tu palabra y de tu espíritu para conocerte, amarte y servirte con la seguridad de que nos llevarás a la eternidad futura y pasar esa eternidad permanentemente unidos a ti. Padre, tú edificas tu iglesia con tu palabra. Tú la limpias y la purificas para presentártela a ti mismo como una iglesia sin mancha, sin arrugas, sin cosa semejante. Es nuestra falta de entendimiento y nuestra falta de confianza lo que mancha nuestra relación contigo. Es querer hacer nuestra voluntad y no respetar la tuya. Es querer imponer nuestra justicia y no someternos a la tuya. Es vivir centrados en nosotros y no vivir centrados en Cristo, olvidando que cuando nos llamaste a la salvación, morimos a nosotros. Nuestra vida ya no nos pertenece. Le pertenece a Cristo. Nos compró con su sangre, nos limpió y nos purificó con su sacrificio, nos dio vida eterna con su resurrección y tiene preparada un hogar
para nosotros en la eternidad. Señor, que eso lo tengamos en el corazón, firmemente arraigado, para que podamos vivir en fe, por fe y para fe, honrándote a ti. Es en el nombre de Jesús que te lo pedimos, Padre. Amén.